Mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Bueno, estamos hablando sobre la vida en el Espíritu Santo. Porque una cosa es tener al Espíritu de Dios y a Dios todo con nosotros dentro de nosotros. Porque eso es lo que pasa cuando alguien es engendrado por Dios en la cruz. Cuando alguien es engendrado por Dios en la cruz, esa convicción de pecado y ese arrepentimiento genuino es lo que hace que el Dios pleno venga a vivir dentro de nosotros, ahí en el espíritu del hombre, que es lo que es perfecto, igual al espíritu de Él. Él mismo dijo que los espíritus hechos perfectos antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que vino a ser el Señor en esa cruz? A salvar a esa alma que se había perdido porque se enlazó con el pecado. Entonces, una vez que se quita la esclavitud al pecado, y es algo que se logra no en un instante, en ese instante tú tienes la convicción de que Dios te está redarguyendo porque todo lo hace Él. Hasta esa vocecita allá adentro que te dice estás mal, has estado mal, has hecho mal, arrepiente, yo te quiero salvar, todo eso lo hace Dios. Él lo hace todo. Cuando Él lo hace, no hay nadie que Él toque que siga igual. Entonces se logra ese engendramiento de parte de Dios que habla el apóstol Juan ahí en Juan capítulo 1 del versículo 11, 12, 13 tal vez. ¿Ya? Y luego empieza el trabajo de la palabra de Cristo, el verbo de Dios y el Espíritu para hacer que esa persona nazca para el reino de Dios. Y entonces de eso es lo que estamos tratando. Que esto no se nos convierte en doctrina, sino que por el contrario, todo lo que tenga que ver con Cristo y la palabra o el Espíritu Santo sea una manera de vida, es un hábito, una costumbre diaria de una dependencia de Cristo y del Espíritu. Entonces es donde seremos completamente diferente, escucharemos diferente, hablaremos diferente, veremos las cosas diferentes. Entonces lo divino podrá tener participación usándonos a nosotros. En Juan capítulo 16, porque de los evangelios más preciosos es Juan, porque Juan no solo habla de la divinidad de Jesús en Cristo y de cómo Cristo trabaja de la mano con el Espíritu Santo. Los dos son unidos. No hay una palabra que salga de la boca de Dios y el mensaje de Cristo que no sea apoyado y ejecutado por el Espíritu Santo. Desde el inicio, desde ese primer momento en que Dios busca, te habla para salvarte, para sacarte de la esclavitud. Toda esa labor la hace Él. Entonces Juan explica maravillosamente todo eso. Y también nos enseña cómo es la vida del Espíritu Santo, cuál es su obra y cuál es el trabajo y cómo lo hace. Entonces el Evangelio de Juan es una cosa muy preciosa. Entonces ahí en el capítulo 16, hablando de lo que el Espíritu Santo viene a hacer, dice, pero yo os digo, a la verdad os conviene que yo me vaya. Y esto es bien importante, ¿por qué razón? Porque Jesús no podía estar sino en un solo lugar. ¿Por qué razón? Porque Él vino a comportarse como uno de nosotros, sin pecado, sí, y enseñando el reflejo de Dios, no solamente en lo que hablaba, sino en lo que hacía. Entonces, es necesario que yo me vaya para que uno igual a mí se le meta a todo el mundo por dentro y pueda hacer las cosas que yo hago. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Consolador, o sea, uno que viene a estar en todo momento con nosotros, animándonos, esperanzándonos, eso es consolar.
no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. O sea, si yo me voy, lo voy a mandar a él para que me sustituya dentro de ustedes. Porque lo que ustedes vieron que yo empecé en estos 3 años y pico, es lo que ustedes van a hacer con su vida. Ustedes son la continuación de mi ministerio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Bien, esto es importante. Este rengloncito ya debería de ser la clase de hoy. Solamente dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo así que cuando Él venga nos va a convencer de pecado? Si pues, todos no se arrepienten, todos no lo van a reconocer, por el contrario, lo van a negar. Bueno, aunque lo nieguen, aunque lo maldigan, cada uno de ellos le va a ser enseñado que está mal. Le va a mostrar claramente a toda la gente del mundo, en todos tiempos, que son pecadores, aunque no se arrepientan, aunque se pierdan para la vida eterna, estando con Don Satan. Ellos van a escuchar, van a ser redarguidos en su interior de que están mal y que necesitan cambiar. Pero el rechazo de no hacerlo no indica de que Dios no les va a hablar en algún momento de que están mal. Dice, cuando Él venga, Él va a mostrarle a todo el mundo claramente que son pecadores y que pueden ser justificados como inocentes. Pueden ser justificados como inocentes porque Dios vino a pagar por esa alma en la cruz. En vez de que el pecador muera, Él murió para que el pecador viva. Entonces, aquel que puede reconocer eso es justificado como un inocente. Pero los que no lo hacen van a recibir el juicio de Dios. Dice, de pecado porque no creen en mí, dijo el mismo Señor. O sea, aquellos no van a creer en Él, aunque estén mal, pero van a saber que están mal. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. O sea, ahora yo estoy con ustedes y ustedes me ven, pero todos los demás van a recibir justicia por fe. No me van a ver a mí, pero el que yo voy a enviar, el Consolador, ese les va a hablar de que están mal para que se arrepientan. Entonces es por fe que lo van a tener que hacer. O sea, solo queda la cruz de la salvación para que tú puedas reconocerlo y salvar tu alma, decidiendo por el Señor. Y esa obra de animarte a que te arrepientas y de enseñarte que estás mal y que necesitas salvación, la hace el Espíritu Santo. Entonces él dice en el 11, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, cuando el Señor murió en la cruz, el pecado fue juzgado como malo, como determinante de muerte del alma. Pero al vencerlo Cristo en la cruz, cargando Él el pecado de todos aquellos que escuchando se arrepienten y desean que Él los perdone, no solamente los libra de ese sistema que es conforme al mundo y a los deseos del mundo, sino que los engendra como hijos. ¿Ya? Así es que Dios imparte la vida espiritual por medio de la palabra del Evangelio, para que lleguemos a ser representantes de su gloria cuando estamos en las manos de Cristo y el Espíritu Santo. Todo lo hace Dios, del de redarguirte para que seas salvo, como de que nazcas de nuevo para Dios como hijo, y luego para que nazcas para el reino de Dios, porque se nace en la cruz para salvación, pero cuando se nace de nuevo para el reino es para una misión que Dios va a poner en tu vida. Todo lo hace Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo. Somos engendrados cuando en la cruz recibimos la convicción de pecado y sentimos el remordimiento de la culpa y la necesidad de ser perdonados.
Ahí la palabra esa palabrita que siente allá adentro la hace el Espíritu Santo. Esa es la labor que ellos hacen y que nosotros escuchamos genuinamente en arrepentimiento. Y ahí es cuando nacemos o somos engendrados por Dios para ser hijos, como narra el apóstol Pablo en el Evangelio, en el primer capítulo 12 y 13. Ahora, ellos vienen a morar con nosotros en ese momento de ese arrepentimiento genuino, reconociendo lo que Jesús hizo en la cruz, para que seamos salvados. Pero nacer para el reino de Dios. Es que tenemos que entender el reino de Dios. No está hablando del reino de un pastor, de un apóstol, de un profeta, de una persona, no. El reino de Dios, si es de Dios y Él es sobrenatural y todopoderoso, eso me quiere decir que tengo que nacer para esa vida divina que Dios ofrece a todo el que es llamado hijo. Eso fue lo que maravillaba y no podía entender Nicodemo. ¿Cómo es que Dios viene a vivir dentro de nosotros y que tenemos que ser guiados o manejados por medio de la palabra de la fe, que es Cristo? Y ese manejo lo hace el Espíritu Santo con él. Es un empoderamiento en donde Él comienza a dar de su fruto y de sus dones. Y reparte según el caso, la necesidad y la persona. En ese momento que nos encontremos con Él. El uno es nacido para la eternidad y el otro que es nacido para el reino es para una misión de Jesucristo. Y que solo lo hace Él y el Espíritu Santo. Y lo va a hacer a través de nosotros los creyentes, los llamados hijos. El uno recuerda en la cruz, si él lo hace genuinamente, eso no lo sabe sino tú y Dios. No es emocionalmente y luego sigue haciendo tu vida como siempre lo has hecho. Y luego dice, no, yo una vez confesé al Señor, yo ya voy para la eternidad. No. Ten cuidado que puedes pertenecer a los que hablan de Dios, hacen milagros. Y se sabe en la Biblia. Y el Señor dice, nunca los conocí. No pertenezca a ese grupo. Pertenece al grupo de los que no solamente salvan su alma para la eternidad, que son engendrados por Dios. Y el engendrado por Dios, como te lo he dicho tantas veces, una vez que Dios te toca, tú cambias tu conducta, tu carácter, tu manera de oír, de ver las cosas, de hablar, de hechos. Por eso es que todo eso lo hace el Espíritu Santo a través de creyentes fieles, consagrados para Dios. Y esto no te indica que vas a estar de 24 horas solamente con Él. Ojalá lo pudiéramos hacer. Pero es permanentemente hablando con Él. Lo que Pablo habla en Tesalonicenses 5. Orando sin cesar. Indica en todo tiempo buscando y pensando y hablando en Dios. Que tenemos que trabajar, sí. Que tenemos obligaciones, sí. Pero cuando involucramos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a Dios en todas las cosas que hacemos, estamos siendo fieles a estar conscientemente, sin cesar, hablando con Él, que es hablar con Él, orar con Él. Tito lo describe de esta forma en el capítulo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos y rebeldes, necios, desobedientes, extraviados, esclavos en deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y nos odiamos unos a otros. Aquí está Tito narrando una cantidad de cosas de conducta y comportamiento que hace el hombre que no tiene a Dios, pero dice que así éramos antes. Está hablando de personas que pudieron dejar toda esta cosa, pero deja
en el núcleo de esta oración que pueden haber creyentes que están de esta forma. ¿Y por qué lo digo? Porque en el número 4 dice, pero que cuando se manifestó la bondad de Dios, es el deseo que Dios tiene de que en todo momento, si lo tenemos en cuenta, su misericordia está para hacernos bien. Lo que decía Jeremías, los planes que yo tengo para ti, no es lo que tú estás pensando. No tengo pensamientos de calamidad, de hacerte sufrir, de provocarte, no. Lo mío es de bienestar, de bendición. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia o por nada bueno que hubiéramos hecho, por nada que nosotros hubiéramos hecho. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios obre. Lo único que tenemos que nosotros poder hacer es creer y confiar para poder obedecer. Ese es el único hecho. Y después las obras de salvación y la entrada al reino de Dios, que es lo que Nicodemo pensaba, que vamos a hablar de él más adelante, como te lo he dicho. Yo con tanta religión, que sé, tanta ley, me sé todas las historias desde Génesis hasta Malaquías. Y puedo disputar las cosas religiosas que hago, guardo las fiestas, ayuno, hago esto, lavaco, todo lo que me toca hacer. Pero es que yo veo que Jesús tiene algo que yo no tengo. Y yo a este hombre no tengo historia de que haya entrado a una academia, a un instituto, a una universidad, a graduarse en divinidades, no. Pero él hace cosas que solo Dios hace. Entonces, lo que se busca con una persona que lo engendra Dios en la cruz es que nazca para su reino y pueda portar la divinidad de Dios en su manera de vivir, sino conforme a su misericordia. Somos hechos, ¿no? Por medio del lavamiento de la regeneración. O sea, ¿cómo una persona puede cambiar su moral, su conducta, su ética, su manera de ver las cosas? Aprender a hablar de ellas y hablar bien para que Dios bendiga. Bueno, por el lavamiento de la palabra. Porque cuando la palabra está en las manos del Espíritu Santo, dice la continuación del versículo, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Renovación. O sea, Él va cogiendo los pensamientos de Cristo y en ti te va transformando a que veas de una manera, a que escuches de otra manera diferente, a que pienses diferente y hables diferente, porque la palabra que te está limpiando te va renovando,